Bienvenidos a La Silla Vacía, soy Daniel Pacheco, subdirector. Un saludo a todos los que nos ven por Canal 1 en televisión abierta y a los que nos siguen por el YouTube de La Silla Vacía. El Centro Democrático tiene por primera vez en la historia una mujer candidata presidencial, se llama Paloma Valencia Lacerna. ¿Qué implica esto para su puesta presidencial? Estamos desde la redacción. Edison Henao cubre la campaña de la derecha desde Antioquia, desde Medellín. ¿Qué más, Edison? ¿Cómo estás? Hola Pacheco, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? Bueno, con esto se cierra un proceso largo, ¿no? ¿Cuándo empezó esta vaina? Hace un año ya, en noviembre de 2024 ya estábamos hablando de mecanismo en el Centro Democrático, de 5 candidatos, de foros regionales y apenas estamos cerrando ese ciclo del principal partido de oposición. Te voy a poner a Paloma Valencia en su discurso de aceptación de la nominación del Centro Democrático para la candidatura presidencial de 2026. Colombia tiene demasiados problemas, porque Colombia tiene demasiados sufrimientos, porque Colombia tiene demasiados dolores. Y por eso algunos, frustrados en el dolor y la desolación, creen que la solución es salir a destruir, a quemar, a romper. Ese sentimiento de desolación lo tenemos que transformar en una energía creativa, creadora, que transforme este país. Ahí está la candidata nacida en el Cauca, en Popayán, de una familia con una amplia trayectoria política por sus dos vertientes. Les recomiendo la entrevista que le hicimos aquí en La Silla Vacía, donde habla de los Lacerna, que es una familia muy tradicional de el Tolima, y de los Valencia, del expresidente Guillermo León Valencia. ¿Qué leíste tú ahí como en esas primeras palabras, Edison? Pues Paloma nos dio un discurso muy programático. Ese tema de convertir el caos en energía creadora un poco vuelve a los pilares también que reconoce Uribe en sus 3 huevitos respecto a unos temas sociales importantes. Ella habló de ellos, habló de ciertos malestares de la sociedad colombiana, pero que había que transformarlos y atenderlos no desde el estatismo que ha promovido el gobierno Petro, sino desde otros frentes. Fue un discurso muy programático de agradecimiento a Uribe y muy hacia adentro del partido. La escuchamos mucho hablando de una escalera que le ha permitido llegar a donde está gracias a los cuadros del Congreso y no tanto hacia afuera o hablando tempranamente de posibles alianzas o movimientos de cara al año entrante. Claro, el Centro Democrático tiene, por un lado, su apuesta legislativa, ¿no? Que es llevar listas al Congreso de Cámara y del Senado, y también la apuesta presidencial. Ya empezamos a desglosar esto. Voy a poner a Álvaro Uribe, y ahora te pregunto por qué no vino hasta acá a Bogotá. Creo que se quedó en su casa de Antioquia, de Río Negro. Ahí está el expresidente. Vamos a ganar. La victoria es el fruto de la entrega. Y aquí tenemos con quién ganar. Con una mujer intachable. Vamos a luchar todos para proteger a Paloma, para acompañarla, para que Paloma nos conduzca a la victoria, para que Paloma lidere una gran coalición del pueblo colombiano, para que la democracia gane. Ahí está el expresidente desde su casa, pues, que no aguantaba el viaje. Bueno, ahí Uribe sí habla de una gran coalición que lideraría Paloma respecto a lo que charlábamos antes y sobre su casa. A ver, el expresidente Uribe se ha sentido últimamente muy cómodo, por lo menos en este año, con el tema de la virtualidad y ha convertido su partido o los canales de su partido casi que en una plataforma de conversación digital pese a su edad. Tampoco lo vimos en el lanzamiento de la lista cerrada del Senado en la que estará, pese a que ha estado haciendo correrías por el país. No tenemos el dato, pero justamente previo al anuncio de Paloma como candidata se estuvo comentando mucho sobre la salud del expresidente Sí. en redes y pues no sabemos si de pronto tenga que ver un poco con eso o por lo tensa que pudo haber sido la reunión en la que se revelaron los resultados. Él se Claro. conectó virtual mientras las precandidatas estuvieron desde Bogotá.
hay algo que me parece un poquito anticlimático como de este proceso que termina luego de más de un año con, obviamente, el asesinato de Miguel Uribe Turbay en la mitad, el drama de la entrada y salida de su papá a la candidatura y me cuesta trabajo no compararlo con lo que fue la jornada del pacto histórico, ¿no? 3 millones de votos en una consulta interna, casi 3 millones de votos, 1,5 millones nada más para el candidato del pacto, Iván Cepeda Castro. Y ahorita tenemos en el tema del Centro Democrático unas preguntas que hace María Fernanda Cabal sobre la transparencia del proceso que dio a Paloma Valencia como ganadora. Ahí lo pongo. Es que el acuerdo era 2 encuestadoras donde nosotros, Paloma y yo, incluso nos comprometimos dado el bache que hubo con lo de Atlas, que nosotros queríamos que fuera Atlas. Entonces, como fue esta mañana el anuncio, la idea es que nos muestren cómo fue todo el proceso, queremos saber, queremos aprender. Y como les digo, tenemos tanta gente con tantas expectativas que lo mínimo que queremos es que haya cualquier fractura. Lo mínimo que queremos es que haya cualquier fractura. Es decir, a ver, María Fernanda Cabal es una mujer muy frentera y aquí no está haciendo su frentera usual y está como, ¿no? Como medio diciendo sin decir que quiere saber cómo fue que perdió. Alguien, o sea, ¿ellos qué mostraron? A ver, está siendo diplomática porque tiene una muy buena relación con Paloma. Las tres que quedaron ahí en el ramillete se la llevaban muy bien, pero claramente para la campaña fue una sorpresa el resultado. Digamos que como ella dice, el proceso, la mecánica la asumieron directamente Álvaro Uribe con Gabriel Vallejo, el director nacional del partido, y entonces lo que ellas recibieron fueron los resultados, pero no tuvieron acceso a la filigrana de cómo se hizo la encuesta. Fue Vallejo quien especificó que se hicieron 2 mediciones, una abierta a más de 2.100 personas, digamos que de un espectro más amplio, afines a la derecha, y otra con más de 5.000 consultados y solo 2.000 o más de 2.000 encuestas válidas también entre la militancia y personas con credenciales dentro del partido. Paola Holguín también reconoció, es decir, María Fernanda dice que quiere transparencia, pero reconoció a Paloma como la ganadora. Y Paola Holguín, todas las bendiciones para mi compañera Paloma Valencia, que estaba ya con su hija Amapola, no estaba con su marido, que aquí ella dice que es mamerto, en la entrevista que yo le hice. Miguel Uribe Londoño por ahí trinó. Creo que es de la idea de que este fue como el dedo de Uribe. Ayer era exagerado y problemático pedir auditoría y publicación de resultados. Hoy es urgente. El problema nunca fue la encuesta, fue la verdad. Pasamos este tema para hablar qué significa como la llegada de Paloma Valencia a la candidatura, Edison. Se trata, Pacheco, yo creo que de una especie de fenómeno de opinión al interior del Centro Democrático. Digamos que según las encuestas, antes de que expulsaran a Miguel Uribe Londoño, él era la opción número 1, luego estaba Cabal y luego Paloma en una especie de tercería. Entonces, lo que vemos aquí es que el partido internamente se decantó por una opción más moderada desde sus bases, repitiendo partiendo del mecanismo nuevamente, y un poco allí pudo haber influido algo que quizá no vimos venir. Con la salida de cuadro de Miguel Uribe Londoño, las facciones que lo apoyaban a él y que en su momento apoyaron a Miguel Uribe Turbay, su hijo, pudieron haberse desplazado hacia Paloma Valencia, debido a las tensiones muy fuertes que había en su momento entre Cabal y Uribe Turbay. Esto pudo haberle ayudado a ella en esa encuesta, porque entre los cuadros y la estructura, Paloma no tenía un universo tan claro en comparación a sus contrincantes. Es una senadora de 60.000 votos, contrario a Cabal, que tenía 200.000 y que tiene más estructura. Claro, Cabal, más representante como de esa nueva derecha más radical, ¿cierto? Más conectada como a los circuitos de esa derecha insurgente internacional, como MAGA dentro del Partido Republicano, como Vox,
en la política española, como Kast, el nuevo presidente chileno, y además una mujer mucho más cercana a Uribe. Me encontré este video en las redes de Paloma, en donde un poco se ve lo que tú decías, Edison, de que son amigas, y que todos estos desacuerdos sobre el mecanismo estoy seguro que se van a dar como dentro de ese marco como de la amistad y el respeto que se tienen mutuamente, pero también donde se perfilan como también frente a su relación a Uribe y a sus personalidades distintas. Esta es la de las tres, Majo. ¿Quién es la que hace más caso? ¿Quién? A Uribe, yo. Vamos de salir, estas chicas superpoderosas del debate de RCN, pero aquí los equipos dicen que no se hicieron las preguntas correctas para saber quién debe ser la candidata. ¿Quién es la que mejor baila? Mafe. Oh, yo también sé bailar. Yo también. ¿Quién es la que más lee? Vale. Palo. Paola toma cocaína. Obediente antioqueño. Whisky y vinito. Ahí está. Mafe. Que van a echar la culpa a mí. Más groserías, Mafe. No, vos sos grosera. O sea, creo que ahí que se me aclara todo. O sea, Paloma es la más cercana a Álvaro Uribe y es la que más caso le hace, y eso va a ser importante en esta campaña, ¿no? Ahí la perfilan a ella muy bien, o ella se perfila, es como estudiosa, juiciosa, cercana a Uribe, y eso es un activo importante en una campaña donde el Centro Democrático todavía tiene muchas cosas por definir acerca de si va a una alianza, acerca de la figura de Abelardo de la Espriella, que es tan imponente en este sector de derecha, ¿cierto? De acuerdo, eso lo charlábamos previamente, sobre cómo se movería la una o la otra en caso de llegar a tener la vocería del Centro Democrático, porque ahora no es solo Uribe, sino Uribe con su candidato. Faltan negociaciones, decidir si será una encuesta o una consulta, y como Paloma lo dijo, ella hace más caso y quizá o seguramente María Fernanda Cabal tiene más vuelo y una agenda propia. Y en ese sentido aquí, ¿cuáles son los dilemas? Entonces, la idea es si ir a una consulta, y la consulta, Abelardo ya dijo que no va a ir a consulta, Fajardo ya dijo que no va a ir a consulta, el sueño de Uribe de una consulta de Abelardo a Fajardo, pues ya no existe, ¿cierto? Entonces el Centro Democrático tiene el dilema de si va a hacer una encuesta para depurarse antes de ir a una consulta con Abelardo, ¿cierto? O participa en un mecanismo de consulta. Pero si participa en un mecanismo de consulta, tendría que ir como, si gana, con ese candidata a primera vuelta, con Paloma, y si Paloma pierde, apoyando al candidato que gane esa consulta. Lo que pasa es que yo no veo tan claro que el Centro Democrático hoy quiera aterrizar rápido o en una segunda instancia para la primera vuelta donde Abelardo de la Espriella. Digamos que Abelardo se ha considerado un uribista, los vínculos con la casa de Álvaro Uribe son muy directos, pero él le dio un portazo al partido al rechazar esa consulta que ha venido proponiendo Álvaro Uribe, y que hoy Paloma sea la candidata y no Cabal, con quien se veía un acercamiento más orgánico con esa campaña de la Espriella, lo que nos muestra a nosotros es que efectivamente o va a ir a tratar de ganar una consulta con estas figuras que están dispersas en la centroderecha, o va a buscar una encuesta, o tercero, se va a acercar a Sergio Fajardo o va a buscar de que algo pase con Sergio Fajardo, porque ha hablado muy bien de él, particularmente en las entrevistas que ya dio como candidato oficial, y a De la Espriella le ha venido haciendo unas críticas moderadas, pero críticas. Entonces, yo no sé por ahora si el plan sí sea ir a una medición con Abelardo de inmediato. Sí, yo creo que aquí todo el mundo está esperando como que se decanten muchas cosas, ¿no? Que Álvaro Uribe le alce el brazo en la tarima, que haga una gira como candidata del Centro Democrático. Obviamente esa candidatura es importante para impulsar esas listas, y yo creo que todos los congresistas aspirantes a hacerlo quieren que ella se meta a la consulta. Y viene otra ronda de mediciones de encuestas del próximo año. No creo que alcance tal vez Guarumo de pronto alcanza a salir este año, pero pues ahí no está claro. Y más o menos esto nos fuimos a vacaciones así.
Sí, eso es lo que implica la veda o esta ley que ayudó a promulgar Paloma. En otro escenario, pronto tendríamos una encuesta para ver cómo despega ella y qué hubiese significado ese nombramiento como la candidata única del Centro Democrático. Ese momentum político hubiese sido medible mucho más fácil. Ahora tendremos que esperarnos un poco más para saber cómo se empieza a comportar en las encuestas y si pasa del 1% largo que tenía a un número mucho mejor para Aquí poder ir a negociar. te pongo la Inbamer como para que vayamos cerrando, que nos muestra, pues es una foto ya vieja, ¿no? Pero es Iván Cepeda muy adelante con más de 30, Abelardo dominando el sector de derecha con 18% y los primeros uribistas ahí están, abajo en la segunda fila. María Fernanda Cabal estaba pues empatada con Paloma, al menos como lo que uno puede estar empatado como dentro de ese margen de error, ¿no? En 1% todavía muy lejos. Y Miguel Uribe Londoño con ese nombre que todavía genera como muchas cosas en 4%. Ahora dicen que se está cocinando pues una consulta de centro derecha a la que llegaría Vicky Dávila con Daniel Oviedo, con Galán, con Luna, con Cárdenas, pero todas esas cocciones creo que terminarán como siendo un poco abiertas antes de final de año y enero cuando vuelva a empezar todo. Sí, a eso les faltan unos hervores a esas conversaciones, pero lo que yo creo, claramente podemos equivocarnos, esto es futurología, no es descartable que con la salida de Paloma, pues con la nominación por parte del Centro Democrático, podamos encontrarnos con un escenario parecido al de Chile en las próximas elecciones, que la derecha no vaya del todo unificada, sino que la centroderecha encuentre ahí una opción en la que, ¿por qué no Paloma pinte en algún rol con alguno de estos otros y nos encontremos con varias opciones de derecha y de centroderecha en la primera vuelta? Edison Henao está en Medellín, en el corazón del uribismo. Falta campaña, todo está por hacerse todavía. Muchas gracias, hermano, por pasar por acá. Todo está muy abierto, efectivamente. Gracias a ti por invitarme. Sí, está muy abierto. O sea, a ver, una polla antes pues, no sé, hace 6 meses nos ponía a Vicky arriba, ahora estamos cerrando con Abelardo, siempre teníamos a Cabal como la casi segura, cerramos con Paloma Valencia, entonces, pues... la democracia son reglas claras, resultados inciertos, y en ese sentido se está cumpliendo hasta ahora, Edison. Sí, de acuerdo. Digamos que la política es dinámica, es una obviedad, pero no sé, yo creo que con Paloma, a ver, los analistas políticos le llaman a esto quiebre de cintura. Uribe va a tener más quiebre de cintura de cara a lo que viene porque lo estábamos viendo un poco desubicado una vez empezó a desbaratarse esa gran consulta que propuso y Paloma es un perfil mucho más flexible que le permite a él o si es necesario recostarse en la ultraderecha o irse por ese carril entre la ultraderecha y el centro o buscar también el centro. Tiene Claro. más opciones con él. Claro, y ahí Paloma ya lo dice, ella le hace más caso. Hermano, gracias y a todos ustedes los que siguen este YouTube de La Silla Vacía también muchas gracias. Apóyennos, suscríbanse, esta comunidad ayuda a que sigamos sosteniendo el periodismo que hacemos. Nos vemos con más contenido esta semana. Chao. Vienen las elecciones de 2026 y el panorama político todavía no está claro. En el canal de YouTube de La Silla Vacía le explicamos a profundidad y sin sesgos las movidas de poder que serán claves para tomar decisiones el próximo año. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y haga parte de una comunidad que apoya el periodismo independiente.